Dice Lucas 21:26, los habitantes de todo el mundo desfallecerán de miedo y ansiedad por todo lo que les viene encima, pues hasta las fuerzas celestes se estremecerán. Jesús habló acerca del temor y se dice que en la Biblia hay más de 365 veces en la que se dice que no temas, que no tenemos que tener miedo. Fundamentalmente Jesús, una para cada día del año. El miedo no es un pequeño problemita. El miedo es una fortaleza espiritual imposible de vencer si no se lo enfrenta con los recursos espirituales correctos. ¿Me escuchaste? Imposible de vencer. Imposible de vencer si no nos armamos, si no empuñamos los recursos espirituales disponibles en la palabra de Dios correctos. El trabajo del diablo, quiero que sepas que el trabajo del enemigo de Dios es llenar la iglesia, llenar nuestra vida de temor, de miedo. ¿Para qué? Para robarnos las promesas de Dios. El diablo te quiere llenar de miedo para desenfocarte, para hacerte desertar de la misión de Dios para tu vida, para sacarte del camino. La estrategia del diablo es llenarte de depresión, de angustia, de desesperación, de desesperanza, de desaliento, para sacarte del camino. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace el diablo para llenarnos de miedo? Nos habla. Nos habla como el gigante Goliat hablaba a David. Y como el gigante Goliat hablaba a todo el campamento de Israel, cada vez más atrincherados, cada vez más muertos de miedo. Cada vez que el gigante salía a repetir las mismas palabras mañana y tarde durante 40 días, más miedo se apoderaba del ejército, más miedo se apoderaba del líder y de toda la nación. El diablo te habla, me habla, nos habla de noche, de día, nos llena de miedo, de temor para hacerte desertar de la misión de Dios. El diablo quiere sacarte del camino, quiere que pierdas las promesas de Dios. ¿Y cómo se hace entonces, pastor, para enfrentar esta fortaleza llamado temor, miedo, depresión, angustia? Con las mismas armas que empuñó Jesús en el desierto para enfrentarse al diablo. Oración, ayuno, lectura de la palabra. Si empuñas las mismas armas que Jesús utilizó, el diablo va a huir de tu vida al instante. Puedes descansar con toda la seguridad de que el enemigo no tendrá ninguna posibilidad, no hay probabilidad de que el enemigo pueda entrar en tu vida, en tu familia, si empuñas las mismas armas. Pues Isaías 54 dice, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. ¿Cuántos lo creen? Palabra de Dios que tenemos que creer. Quiero mostrarte a la luz de la Biblia lo fuerte que es esta fortaleza, el temor, lo poderoso que es esta fortaleza llamado miedo, temor. Dice 2 Crónicas 21. Aconteció que los hijos de Moab y de Amón vinieron contra Josafat a la guerra, le declararon la guerra. Y dice que temor se apoderó de Josafat, se apoderó de él temor, por lo que hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Cómo enfrenta Josafat a este espíritu que lo atemoriza y que se había apoderado de él? Con ayuno. Dice la Biblia que el temor se había apoderado de él, pero no solo de él, sino de toda la nación. Pues la Biblia dice en 2 Crónicas capítulo 20, verso 15,
Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No se desaliente, iglesia del Señor. No se me venga abajo, no tengan miedo, porque tenemos la autoridad de Dios para enfrentar con éxito cualquier miedo, cualquier temor, cualquier espíritu que se levante en contra de nosotros. Pero es cosa seria aquellos que se dejan dominar por el miedo. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Entonces la pregunta que yo me hago es, si Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿de dónde viene entonces ese espíritu? Si no es Dios quien nos llena de temor y timidez, si no es Dios quien nos da la depresión y la angustia, ¿de dónde viene ese gigante? ¿De dónde viene ese espíritu que se apodera y con éxito aún de los hijos de Dios? ¿De dónde viene? Del infierno. Y necesitamos empuñar los recursos y las armas adecuadas para enfrentarlo. Ya David nos anticipó y dijo, contra Belial ni se te ocurra ir a la guerra desprovisto del armamento adecuado. Dice, porque los hijos de Belial son como espinos que no puedes tomar a la ligera con tus manos sin ser pinchado, sin que te dañe. Necesitas armarte con armas de hierro y hasta de lanza. Y hemos descubierto que eso es la oración y el ayuno. La forma en la que Jesús venció a Satanás en el desierto. La estrategia y el recurso que va a utilizar Josafat para vencer el temor y el miedo. Y es el recurso que va a utilizar Elías para enfrentar a este gigante llamado miedo. ¿Elías? ¿Quién? Elías. Imposible de creer, ¿no? Imposible de creer que un titán de la fe como Elías, que fue capaz de ver cómo el fuego de Dios caía del cielo y cómo el más grande de todos los avivamientos de todos los tiempos en el Antiguo Testamento, él fue testigo de una nación volverse a Dios de un momento para otro, toda una nación haya caído bajo el temor. El temor se apoderó de él al punto de huir al desierto para salvar su vida. Imposible de creer. Dice la Biblia en 1 Reyes capítulo 19, verso 2, que los dioses me hieran, le dijo Jezabel. Es así que representa una fortaleza muy grande. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Palabras. Si las palabras no hubieran sido escuchadas por Elías, Elías no se hubiera ido al desierto. Si nosotros no escucháramos las palabras de Satanás en nuestra vida, no estaríamos tan muertos de miedo como estamos y tan bajo el manto de oscuridad y de depresión en el que muchas veces estamos. No escuches la voz del diablo. El diablo se acerca para hablarte y te habla a las noches, te habla de mañana, te habla en el día, susurra cosas en el oído, te habla mal de Dios, te habla mal de la Biblia, te habla mal de la iglesia, te habla mal de tus parientes, te habla mal de todo el mundo. ¿Para qué? Para robarte la promesa, para robarte la fe, para que te decaigas, para que tires la toalla. No hay que escuchar al diablo, hay que escuchar a Dios, hay que escuchar palabra de Dios para que nuestra vida se llene de fe y de esperanza. Aleluya. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios.
Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Pero esta mujer Jezabel se encargó que sus palabras sean oídas por Elías. Ahí está la clave, en saber qué escuchamos. Por eso siempre les hablo a todo el mundo, ¿cuál es tu círculo íntimo? ¿Quiénes son los que te hablan? ¿Quiénes son los que te hacen docencia? Siempre les hablo, ¿quiénes son los que te aconsejan? ¿De quién estás tomando consejo? ¿Quiénes son? Son gente que deshonran a Dios, que están presas del temor y que quieren pasarte el temor, ese manto de oscuridad y de temor sobre tu vida. Son personas que deshonran a Dios y deshonran las cosas de Dios. Pues entonces tu fe cada vez va a ir más abajo. Hay que saber a quién escuchar, hay que escuchar palabra de Dios. Hacen bien cuando van a la iglesia, hacen bien cuando venimos a adorar, cuando venimos a celebrar, cuando venimos a orar. Nuestra fe crece, nuestra confianza en el Señor crece. Pero Jezabel se encargó de que sus palabras de amenaza fueran escuchadas por Elías y lo desplazó de la misión de Dios que Dios tenía para él. El poder que tiene el temor, el poder que tiene este espíritu. Y dice la Biblia en 1 Reyes 19:2 que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado a ti. Entonces Elías, como escuchó, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Yo no puedo entender quién puede enfrentarse al miedo si este titán de la fe que acaba de ver a una nación convertida a Dios no sucedió hace un mes atrás, sucedió hoy. Hoy la nación se vuelve a Dios y este titán de la fe se va al desierto para huir su vida simplemente porque escuchó las palabras. El miedo te desplaza del lugar que Dios quiere que tengas. Elías tomó la dirección equivocada. ¿Y cómo lo sabemos? Porque después de 40 días Dios se le presentó y le dijo: ¿qué haces acá, Elías? ¿Dónde estás? Como diciendo: ¿por qué abandonaste tu lugar? Dios quería que Elías regresara y enfrentara a Jezabel como lo había hecho con los profetas de Baal. Y lo va a hacer, pero después que vence el miedo. ¿Y cómo lo vence? Con ayuno y oración. Elías va a recuperar la autoridad y va a recuperar el lugar que Dios tenía para él. Pero no antes, sin haber vencido el miedo. Vas a volver y vas a tomar el lugar de Dios. Dios tiene un lugar especial para tu vida. Y vas a volver y vas a tomar ese lugar. Pero no antes, sin haber vencido ese espíritu que te atormenta. Esa depresión, desolación. Ese miedo que te atemoriza, que te desplaza, que te hace perder la confianza en Dios. Hay que enfrentar con éxito. Hay que vencer ese gigante. ¿Cómo? Con oración y ayuno. Jesús venció con oración y ayuno. Josafat venció con oración y ayuno. Elías venció con oración y ayuno. Y tú y yo vamos a vencer con oración y con ayuno. Ese espíritu se va a ir. Ese temor, miedo, depresión que viene sobre nuestra vida. ¿Cómo se hace entonces, pastor, para deshacernos de ese espíritu de intimidación? Ayunando, orando. El ayuno es el recurso para liberarse de las garras de la angustia, del temor, de la depresión. Personas que luchan contra la depresión por años y no pueden salir. ¿Por qué no salen? Porque están peleando con recursos humanos. No están peleando con recursos espirituales. Solamente hay dos recursos con los que podés luchar: oración y ayuno. Lectura, combinación de los recursos espirituales. Pero solo con esto. David dijo: ni se te atreva a tocar, porque son como espinos.
Estas fortalezas son como espinos que no se pueden tomar a la ligera con las manos porque te pincha, te dañan. Hay que armarse con armas de guerra, de hierro y hasta de lanza, lo que significa oración y ayuno. Solo con eso. Jesús dijo, hay géneros que no salen con ninguna otra cosa. Bueno, el temor, el miedo, la depresión. Y si no, fíjate el poder que tiene, que llevó al mismo Elías, en el mismo día que ve una nación volverse a Dios, ve el gran poder de Dios. Fíjate el poder que tiene. El temor, el miedo, el poder que tiene, que lo hizo desertar de la misión de Dios. Ni se te atreva a enfrentarte con la depresión, la angustia, el miedo y el temor con otros recursos que no sea con la oración y el ayuno. ¿Probaste? No. ¿Y qué haces que no pruebas? ¿Quieres seguir así? Qué poderoso que es el ayuno. El ayuno, además de ser la herramienta para vencer la depresión, la angustia, la timidez, este espíritu que nos atormenta y que nos hace perder las promesas de Dios. Además sirve para conquistar territorios que están bajo el dominio de Satanás. Cualquier área de tu vida, escúchame bien, cualquier área de tu vida o cualquier persona de tu familia que esté bajo la influencia y bajo el dominio de Satanás pueden ser libres si oras y ayunas. Jesús lo hizo. Oró y ayunó para recuperar la autoridad que el diablo tenía. Para recuperar el dominio, la autoridad que el diablo tenía sobre el ser humano. Lucas capítulo 4, verso 5. Dice: el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos le dijo: te daré la autoridad. Vine a hacer negocios con Jesús, te voy a dar la autoridad. Porque a mí me ha sido entregada, dijo Satanás, y puedo dársela a quien yo quiera. Ahora, ¿miente Satanás? Él ofrece autoridad. ¿La tiene o no la tiene? Claro que la tiene. ¿Y quién se la dio? Adán y Eva. ¿Cuándo? Cuando pecaron. Cuando tú pecas, le das la autoridad al diablo, le das la autorización para que él pueda usar el poder que tiene en tu contra, para que te pulverice. Adán y Eva tenían la autoridad sobre todo lo creado. ¿Por qué la tenían? Porque Dios se la había dado. Siempre el origen de la autoridad es Dios. Dios se la dio a Adán y Eva por medio del pecado se la dan a Satanás. Ahora Cristo recupera esa autoridad y nos la vuelve a dar a nosotros, a la iglesia. Hay que entender esto. En Efesios capítulo 1, verso 21, nos habla de cómo Cristo recuperó. Dice: Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Es decir, Jesús recupera la autoridad que el hombre le dio al diablo, y esa autoridad ahora está en manos de la iglesia. Esto es lo que el diablo no quiere que nosotros sepamos. Dice Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora acabamos de leer que Cristo Jesús está sobre todo principio, sobre todo poder, sobre todo dominio en los lugares celestiales, que se le dio el dominio sobre todos los espíritus. Acabamos de leer en Efesios 1 que Él está sobre todo espíritu. Y ahora leemos que el creyente está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Quiere decir que nosotros, la iglesia, entonces también estamos con Él sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre todo espíritu inmundo que quiera arrematar contra nuestra vida. Tienes la autoridad, iglesia. Ejerce la autoridad. Reprende al diablo en el nombre del Señor. ¿Cómo disfrutar de la sexualidad en las distintas etapas del matrimonio?
Secretos del dormitorio. Le dará muchas herramientas para compartir la sexualidad a pleno con su cónyuge y muchos consejos para enriquecer su vida matrimonial. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. La autoridad que tiene la iglesia es mayor que la que perdió Adán y Eva. Adán y Eva tenían autoridad sobre todo el mundo físico creado, pero nosotros tenemos autoridad también sobre el mundo espiritual. Dice la Biblia en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar fuera a los demonios. ¿Y qué dice Lucas 10, 19? Les he dado autoridad. Ahora está en la autoridad nuevamente en Dios, y Dios nos la dio ¿a quiénes? A nosotros, la iglesia. Que se abran tus ojos. Que se abran tus ojos. Dice, les he dado autoridad a ustedes para vencer todo el poder del enemigo, es decir, la depresión, es decir, la timidez, el miedo, la angustia, la desolación, porque son espíritus. Dice, les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Ya basta con ese manto de oscuridad, basta con ese manto que se cierne sobre tu vida, sobre tu familia. Ese manto Dios lo va a cambiar en un manto de alabanza, en un manto de gozo. Créele al Señor que Dios va a echar afuera esos espíritus de depresión y de angustia y te va a dar vida y vidamente con Cristo. No te conformes con ver tu familia bajo un manto de oscuridad permanente. No aceptes el hecho de que tu esposo nunca se va a salvar. No te resignes a la idea de que tu economía nunca va a salir adelante. Dios te ha sentado en los lugares celestiales. Por lo tanto, enfrenta este día con la plena convicción de que el infierno no tiene ninguna autoridad y ninguna posibilidad contigo y con tu familia. ¿Cuántos lo pueden creer? No hay probabilidad y no hay posibilidad. Mientras estemos bajo el techo, bajo el paraguas protector de Dios, ahora, si hay pecado, puerta abierta, autorización al diablo, el diablo entra y pulveriza todo. No, pero el diablo, tengo hijos pequeños, me lo va a perdonar. El diablo no tiene misericordia. No es una buena idea tocar las puertas del infierno. Cerrá esa puerta y ponete bajo el paraguas protector del Señor. Dice, les he dado autoridad. Les he dado autoridad sobre todo el mundo demoníaco. Es decir, que esos espíritus que atemorizaron y que se apoderaron de Josafat y se apoderaron de Elías, pero que ellos vencieron por medio del ayuno y la oración, esos espíritus van a huir de tu vida, van a huir de tu familia. Ya no vas a depender de la depresión. La depresión será algo viejo en tu vida, va a ser una cosa juzgada en tu vida. Vas a salir definitivamente en el nombre del Señor, porque Dios te ha dado la autoridad y con oración y ayuno vamos a vencer a ese gran gigante que se nos para todos los días delante de nosotros. Ponte de pie, por favor. Y vas a leer conmigo una declaración. Yo les traje algunos recursos espirituales que se pueden esgrimir cuando el diablo intente llenarte de miedo, cuando el diablo venga para hablarte y para hablarte mal y para llenarte de miedo y para hacerte robar la promesa de Dios. Puedes desenvainar la espada y luchar con la palabra de Dios. Oración, ayuno, palabra de Dios. Las D del diablo. La primera D del diablo es la derrota. Pero ¿cómo se enfrenta la derrota? Con la palabra. Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? No hay derrota. La segunda D del diablo es la dolencia. Pero el Salmo 103, verso 1 dice:
Bendice a Jehová, el que sana todas. Diga conmigo, todas tus dolencias. ¿Cuánto toman esta palabra? La tercera D del diablo es la desgracia. Eso todo el diablo. Pero la palabra de Dios para enfrentar la desgracia es Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. La cuarta D del diablo es las deudas. ¿Y cómo vencemos? Filipenses 4:19. Dios, léalo conmigo. Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Wow, Señor. Sigamos. La otra D del diablo es el desánimo. El Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La otra D es la desolación. ¿Y cómo enfrentamos con Juan capítulo 10, verso 10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. La otra D es el devorador. ¿Y cómo enfrentamos? 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. La otra D es la duda. Dice Lucas 12:29. Ustedes pues no se preocupen, dijo. Y Hechos 27:25. Porque yo confío en Dios. ¿Lo puedes decir? Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. La otra D es la desilusión. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y la última del desaliento. Dice Isaías 41:10, leamos todo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora vamos a hacer una oración de guerra. La vamos a leer ahí. Para terminar con este espíritu de temor, de depresión, de angustia, para volver a los caminos del Señor, para estar firmes y tener fe en Dios. Amén. Vamos, todos juntos. Tomo autoridad en el nombre de Jesucristo para reprender y desarticular toda alianza satánica en mi contra o en contra de mi familia. Declaro que todo esfuerzo y trabajo encubierto y clandestino del mundo demoníaco fracasa. Se frustran los planes del infierno. Ordeno que las bases de información satánica sean destruidas y sean interferidas todas las comunicaciones y conexiones de redes diabólicas. Todo intento de mal rendirá incoherencia y desaciertos. Declaro que los espíritus designados para operar en mi hogar se confunden y anulo todos sus propósitos. Vamos, declaro que el Espíritu Santo será mi pastor y que el temor nunca tomará mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.